Vamos a hablar con una infectóloga, es la directora de epidemiología de San Isidro, del municipio, es Bárbara Broese. Hola Bárbara, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que quieras decir como primera observación de cómo se lleva adelante y se instrumenta la cuarentena. ¿Estás de acuerdo o no? Yo creo que la cuarentena, a mi entender, para mí estuvo mal sincronizada. Hubo países que empezaron muy temprano, como nosotros, que seguimos a Europa y también quisimos abrir a la misma velocidad que Europa. Otros que empezaron muy tarde, como Brasil, como México, y así les fue. El tema que tenemos nosotros es que empezamos muy temprano, empezamos tarde a tener casos, nos dio tiempo para aplanar la curva y preparar los sistemas de salud, pero tenemos a la gente podrida. Tenemos a la gente podrida de la cuarentena, podrida de estar en casa, mal psicológicamente, y la situación económica de la gente que no puede sostener la cuarentena. Pero es necesaria la cuarentena. Ahora pasamos a esta segunda cuestión. ¿Por qué vos decís que es una entrada temprana a la cuarentena? ¿Por qué te pareció temprana? Porque yo lo que hubiera hecho hubiera tenido en cuarentena a los que regresaban del país, a las personas mayores, a las personas con riesgo, y hubiera esperado un poquito más para la restricción total. Es cierto que nos dio tiempo y que está a la vista que no somos Brasil, no somos México, no somos Chile, eso está a la vista. Pero los casos era obvio que se iban a empezar a acelerar cuando comenzaran las bajas temperaturas, cuando comenzara a bajar la temperatura. Porque si bien no hay nada científico que vincule al COVID con el frío, sí es cierto que uno tiene las defensas más el epitelio respiratorio, para explicártelo de una manera... El epitelio es la piel interna. Para explicártelo, las células respiratorias están cubiertas, por ejemplo, de la nariz, por unas cilias, que nosotros las vemos. Esas cilias lo que hacen, la función que tienen es movilizarse así y sacar los virus, los gérmenes que entran, sacarlos para afuera. Cuando hace frío, esas cilias se paralizan. Eso es uno de los tantos mecanismos de defensa, para darte un ejemplo claro, que tiene el sistema respiratorio. Menos arqueros para atajar a los virus. Menos arqueros para atajar a los virus, aparte de las condiciones que uno hace frío, está más en casa, la gente se junta más, prende las ventanas cerradas, las ventanas circula cerradas, menos el aire. Sí, por eso yo hubiera esperado un poquito más, pero... me tengo que sacar el sombrero que nos dio todo este tiempo para preparar el sistema de salud. Porque con el diario del lunes uno diría, bueno, fue un éxito la cuarentena, digamos, lo vamos a discutir, y ¿viste? También hay una pequeña grieta ahí, y uno diría, bueno, hubo un susto inicial, Ecuador tenía muertos que no podían ser ni siquiera velados, estaban en las calles, estaban esas imágenes, las de Italia, los geriátricos que no daban abasto en España. Si se reaccionó a eso, ¿estuvo mal? No, estuvo bien, pero yo cuando no teníamos casos, no hubiera hecho una restricción total. Hubiera tenido a las personas de riesgo adentro y a los que volvían de viaje. Entonces ahí hubiéramos evitado una primera diseminación, y cuando viniera más el invierno, que sabíamos que esto iba a pasar, todos, o sea, sabíamos que no nos íbamos a poder escapar de esto iba a pasar. Lo que se hizo fue aplicar la cuarentena temprana para preparar el sistema de salud. ¿Cuánto tiempo podríamos haber esperado, por lo menos esas franjas no tan vulnerables? ¿Cuánto aire nos podría, si vos hubieras estado a cargo, cuánto aire nos dabas? Y yo hubiera arrancado con más casos. Se arrancó con los muy poquitos casos, empezamos. Y yo hubiera dado por lo menos un mes más. Un mes más o 2 meses más, y recién... Sí, yo hubiera dado un poco más de tiempo. Porque la gente no tolera el encierro, no estamos preparados para el encierro.
Ahora te va a preguntar Osvaldo, ¿vos tenés algún diálogo Ojo, con el Consejo de Infectólogos? Ojo, hubiera dado un tiempo más con las restricciones que te dije antes, ¿eh? Los que venían del exterior Adultos mayores. y los adultos mayores, la gente con comorbilidades, ahí hubiera dado un tiempo más. Pero con esas restricciones. Porque ellos son los que hay que cuidar, ellos son los que... Los vulnerables, está clarísimo. ¿Tenés diálogo con el Consejo de Infectólogos? Conozco a varios, sí. Y cuando se toman la cerveza virtual y dialogan por Zoom, ¿qué te dicen de esta posición? No, es que... Nada, todos tenemos posiciones diferentes y está bien que así sea, ¿sí? Yo respeto muchísimo lo que pasó. Lo que pasa es que ahora, otra de las posiciones que yo tomo es, tenemos una población sin ningún anticuerpo circulante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay muchos casos que son asintomáticos o que son sintomáticos leves, que pasaron la enfermedad y desarrollaron anticuerpos. Al haber tantas restricciones, al haber tan pocos contagios en el inicio, no desarrolló anticuerpos la mayoría de la población. ¿Esta es la teoría de la inmunidad del rebaño? Sí, que no se puede mostrar en este virus todavía porque no tenemos suficiente evidencia, pero por ahí, si hubiéramos dejado a la población activa un poco más de tiempo en la calle, tal vez habría ahora población activa con inmunidad. La hipótesis de que se contagien y se inmunicen. Nosotros, claro, yo tengo de todo el personal de salud, que son más de 2.500 trabajadores de San Isidro, se les hizo IgG, que es el anticuerpo Inmunoglobulina, ¿no? Inmunoglobulina G, que es el anticuerpo que aumenta cuando uno tiene una infección pasada. Es como una marca serológica, Sí, lo que se le dice. Sí. Y tuve 2 solos en 2.500 trabajadores positivos. A ver, Osvaldo. Sí, buenas noches, doctora. Hace 2 meses el 5% de los positivos necesitaba terapia. Hoy sabemos que hoy solo el 1,5% de los positivos necesita terapia, con lo cual el número que nos dan todo el tiempo, que es de los casos, que aumenta efectivamente, nos asusta mucho, pero estos otros datos, que son un poco más positivos, no son los que se están manejando. ¿Cree usted que nos están dando más miedo que información? Porque tampoco los casos de muertos han subido exponencialmente. Sin embargo, estamos hoy con el mismo miedo que hace 100 días. ¿Por qué será? ¿Cómo? Vos contestame a mí, Sí. Osvaldo está ahí, bueno. y su camisa también, y ambos están escuchando. Muy bien. No creo que se esté dando más miedo que el que se tiene que dar. O sea, pasó en otros países, no es que no se vio, pasó en países que tenían un sistema de salud que es muchísimo mejor que el nuestro. Pasó en Italia, pasó en España, países en Europa, Estados Unidos, pasó. Esto, si aumenta la cantidad de contagios, van a aumentar la cantidad de muertos. Es así, no son cosas que van de la mano. Sí, claro, no estoy diciendo que no ocurra la pandemia, no estoy diciendo que la cuarentena no haya servido para esto. Estaba diciendo simplemente que hay datos que cuando hacemos la cantidad de días que harían falta para que colapse el sistema de terapia intensiva, me parece que hay algún tipo de exageración. Y además estoy teniendo en cuenta que en marzo, cuando empezó la cuarentena, un documento del Ministerio de Salud decía que si se cumplía bien la cuarentena, cosa que todo el mundo dice que se ha cumplido bien, llegar a principios de mes de junio íbamos a llegar con un total de aproximadamente 250.000 casos, si se cumplía bien la cuarentena, que fue lo que pasó, y además nos decían lo que podría ser absorbido por el sistema sanitario. O sea, en marzo nos decían que el sistema sanitario podía absorber a 250.000 personas en UTI. Ahora nos dicen que solo hay 11.000. No hubo una diferencia de números, no se tiraron números que dieron más miedo que información. Sí, esos fueron todos escenarios que se armaron el mejor y el peor escenario que podía pasar. El peor podía ser ese y en ese caso no íbamos a poder responder. Hoy la verdad es que por ahora estamos pudiendo responder, pero el virus se comporta, para decírselos de una forma sencilla, como quiere.
Es así. Hoy tenés... Explica porque esto es muy importante. Yo nunca lo escuché con una frase de estas características. ¿Qué quiere decir que el virus hace un poco lo que quiere? Hace un poco lo que quiere. Nosotros tenemos una media de mortalidad acá de 74 años. Hoy un paciente de 74 años es joven. La información que nos vino de Europa era que se morían todas personas mayores, que la media era de 85. Acá la media es de 74 años. Y tenemos personas jóvenes en terapia intensiva, tenemos personas jóvenes que murieron. Entonces, hay que tenerle mucho respeto y hay que estar alertas porque no es una pavada. Porque, digamos, si nuestro cerebro nos obligara como en cajitas de multiple choice a poner con una cruz, digamos, si hay una exageración con el miedo o no la hay, vos claramente estás diciendo que no hay una exageración, que hay un peligro real. Hay un peligro real. Es así. Yo llego un día, tenía 2 camas ocupadas de terapia, llego al otro día y tenía 11. Y vos lo que decís es, no importa si los escenarios que armaron hace 2 meses daban que iba a estar completo o vacío, sino que es muy dinámico. Es muy dinámico lo que va pasando y es muy dinámico como el virus se va comportando. Entonces, y además no lo conocemos. Mucha gente hace la comparación con el H1N1. Esa gripe. Claro, en ese momento teníamos un tratamiento. Acá tenemos varios escenarios experimentales que ya empezamos con la hidroxicloroquina, no funcionó. Ahora están con el plasma. Ahora estamos con el plasma. Nosotros lo hicimos en tres pacientes y funcionó. Justamente un paciente que había hecho una fiesta y terminó un paciente después joven. Del SPID, un plasma para el señor. Un plasma. Bien. No, es real. Funcionó, mejoraron, los 3 pacientes anduvieron muchísimo mejor y es hoy en día lo que yo más esperanza tengo de lo que hay. De lo que está dando vueltas, que se está desarrollando, para vos es el plasma. Es lo que más esperanza tengo, sí. Bien, que no, aclaremos, no es una vacuna, sino alivia mucho los síntomas graves. Es por eso, las personas que son recuperadas es importante que donen, ¿sí? Eso hay una categoría que se está creando, que es donante de plasma. ¿Viste que te hablaba de anticuerpos? Sí. Bueno, lo que tiene el plasma son anticuerpos. Es clarísimo. ¿Marce? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Entiendo que el argumento del gobierno por haber arrancado tan temprano la cuarentena fue justamente preparar al sistema de salud para agregar las camas suficientes necesarias para cuando llegara el pico tener la suficiente disponibilidad para todos los pacientes. ¿Crees que esas camas fueron escasas y que se tendría que haber agregado más? Y por otro lado, preguntarte si tal vez hay un faltante de insumos, pues sobre todo para lo que es los hospitales públicos, porque hay muchas denuncias en redes sociales de médicos. Yo creo que se agregaron, espero que no hagan falta más. La verdad es que no te lo puedo decir en este momento porque no las estamos utilizando todas y no las estamos necesitando. Esperamos que no hagan falta más que esas 11.000 camas. La verdad es que yo, lo que digo siempre, como médico, yo entiendo la situación social, la situación económica, pero yo no quiero estar en el momento de tener que decidir sí, no. A mí eso como médico o sea, no lo podría tolerar. Para mí, digamos, es importante escuchar tu mirada. La grieta está omnipresente y algunos creen que si lo dice de tal partido político, de tal distrito que pertenece a tal espacio, es para... vos perteneces a un espacio que es San Isidro, que no es peronista y no creo que sea, por supuesto, haya demasiada alineación con el Frente de Todos, y estás repitiendo un poco la misma frase que el viceministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, que es: no quiero tener que elegir a quién de los dos le damos un respirador. Creo que el viceministro es médico también. Sí, es sanitarista. Es sanitarista. Es que es lo que te pasa como médico. Cuando uno es médico no hay política, o sea, por lo menos para mí. Hay cuestiones que se dejan de lado.
muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo haces con tal cosa? ¿No te da asco? Y si la pienso me da, pero en el momento... ¿Qué cosa? No sé, la sangre, un paciente... Y si lo pienso, sí, pero en el momento que estás actuás porque es como algo que se lleva adentro. Y la verdad es que tener que elegir entre quién vive y quién muere es algo terrible. Es algo que a un médico o sea, no, es inadmisible. A ver, Pablo. Doctora, quiero volver al planteo inicial que usted hacía y me cuesta entender que diga que quizás arrancamos temprano, cuando nosotros hoy nos encontramos en el día 97 y tanto desde la nación, la ciudad y la provincia, más allá de que cada uno con matices, todos coinciden en que hay que restringir más actividades. ¿Cómo podemos hoy estar pensando que arrancamos tarde cuando hoy al día 97 de cuarentena, casi un récord mundial, estamos por volver atrás? Es que por eso no es que dije que arrancamos tarde, dije que yo hubiera esperado un poco más para no tener a la población agotada y ahora iba a ser cuando... que arrancamos temprano, dijo. Claro, pero yo dije que hubiera dado un poco más de tiempo con las restricciones que había que poner, como dejar a los viajeros y a los adultos mayores para evitar la diseminación del virus, porque hoy tenemos una población agotada de la cuarentena y hay que volver atrás, porque era de esperar que los casos aumentaran en esta época. Está clarísimo. Yo quiero volver a un punto que tiene que ver con cómo se administran las emociones y cómo los funcionarios y los que están en altos cargos y salen a comunicar también usan frases y eligen discursos que modulan las emociones. Entonces, el miedo es una cosa, el pánico es otra. En ese trayecto, en ese ramal entre el temor y el pánico, ¿cuál es tu estación? ¿Estás con temor, con miedo, más que miedo? Digamos, como médica y además como persona. O mamá, no sé, como... Yo soy mamá. Como persona no tengo miedo. La verdad es que soy joven, sé que no voy a tener mayores dificultades. Si bien soy infectóloga, no soy una histérica del alcohol en gel. Lo utilizo, tengo las normas de bioseguridad que tengo que tener en mi casa con mi familia, pero hasta cierto punto. Miedo no, o sea, no es que... sí tengo miedo a que se me muera gente. Eso sí, es algo que a veces hasta te desvela la noche pensar... Cuando esto arranque con todo, ¿cómo vamos a hacer? Como médica, como funcionaria, si querés decirlo de alguna manera. Se nos va a pedir un esfuerzo. Sí. Va a haber un discurso, alguien lo va a dar en los próximos días y se nos va a pedir un esfuerzo por X tiempo. ¿Qué dirías vos si tuvieras que pensar en cómo comunicar este momento de la circulación del virus en Argentina y sobre todo en AMBA? Recién cuando me decías si tenías miedo, yo te dije que no, pero sí tengo miedo que le pase algo a mi papá, por ejemplo. Y vos no sabés lo que es tener que ver a la gente llorar un familiar, un paciente que entró hace un rato y se murió por esto, que no lo va a poder velar porque va con triple bolsa, que la cochería, que esto, que lo otro. Entonces, el tener... Yo sé que muchos se nos pide un esfuerzo, pero se nos pide un esfuerzo para cuidar a nuestros seres queridos. No, es terrible ver llorar a los familiares, es terrible comunicarle las noticias así a familiares de fallecimiento. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros seres queridos. Si yo no tengo miedo, te digo, pero sí tengo miedo de que le pase algo a un ser querido, eso sí. Entonces, por eso tenemos que hacer el esfuerzo. Bárbara, gracias por este ratito. No, por favor.